Antes de dar inicio, quiero agradecer siempre esa actitud dispuesta de nuestro querido el doctor Miguel Concha por escuchar, por compartir una misión de vida, una misión con los marginados, con los explotados, con los excluidos. Esa misión resulta ser importante. Bartolomé de las Casas, un personaje, cuando a mí me invitaron a presentar el doctor Francisco Piñón, pues me dio mucho miedo. Sobre todo porque Bartolomé de las Casas no es un hueso fácil de roer. Y sobre todo porque son muchas páginas que revisar. Y particularmente toda una visión de demostración permanente de un personaje, de una construcción de una leyenda negra o condiciones histórico-sociales que el doctor Sánchez hablaba, experiencias de vida. Las condiciones históricas eran precisamente esas, y en esa relación realmente pensar en Bartolomé de las Casas, no sé, me llegó por ahí un ruidito extraordinario que ya lo van a ratificar. Dios quiera, Dios quiera. Y 800 años de la orden de los predicadores. Presento a ustedes este hermoso trabajo, motivado por alguien que yo he esperado toda la vida, Bartolomé de las Casas. El pensamiento filosófico, político, teológico de Bartolomé de las Casas, Sevilla 1474, Madrid 1566. Hubiéramos querido que se hubiera muerto aquí. El que se murió es Cortés, pero bueno, está bien. Está bien. Está en el hospital de Jesús todavía, sus restos, pero bueno, se quedó. Es la expresión de una vida de compromiso y responsabilidad ética, de derecho y de solidaridad cristiana, de caritas, es decir, de ser solidaria y humanamente con nosotros, con el prójimo, con los habitantes naturales del continente recién descubierto y conquistado, como él decía en la reelección del Losito, con todas esas universas e infinitas gentes, en la defensa contra la injusticia y la negación de la humanidad de estas gentes, ejercida por los conquistadores y los encomenderos, como dice Bartolomé de las Casas, como lobos y tigres y leones crudelísimos de muchos días hambrientos se abalanzan contra estas humanas gentes para someterlas y esclavizarlas. Concibe el etos del mundo como espíritu de justicia y equidad en la fenomenicidad histórico concreta. Por ello, para él, la cristianización de los habitantes de las tierras conquistadas por España debía ser pacífica, amorosa y dulce. Su propuesta entra en oposición con otras formas y métodos de evangelización, pero esta es defendida con pasión, sentimiento y amor cristiano. Las Casas así es llamado para que se catequizaran primeramente a las gentes y después por libre decisión pudieran tomar la fe de Cristo. Un sacerdote, la gran Antequera, realmente dicen que bautizó 60,000 gentes en Oaxaca, que le dio hasta fiebre. Pero bueno, en cambio las Casas, con el profundo perfil cristiano, había que convencerlos. Se ha considerado a las Casas como el fraile de grandes anatemas, de oposiciones y contradicciones, creador de profundas pasiones y de prácticas solidarias, caritativas, con un intenso sentimiento y amor cristiano por los excluidos, los dominados y los esclavizados, pero también de grandes oposiciones, resistencias y denuestos. Así, para las Casas, cito a un gran historiador, el maestro Antonio Pompa y Pompa, dice Antonio Pompa y Pompa refiriéndose a las Casas: las Casas, tomista por su estructura dominicana,
acepta el origen de la creación corpórea por la primera causa, tal como la preconiza el Génesis, y la acepta como artículo de fe, es decir, con el asentimiento de la voluntad, pues según San Agustín, creer es pensar con asentimiento, y pensar no es otra cosa sino discurrir e investigar por medio de las razones, iluminada por el Espíritu Santo. Y el hombre, creación corpórea, es hijo de Dios. Y con San Pablo, no importa que sea hebreo, romano o de cualquier otro grupo, sino que es hijo de Dios, igualdad preconizada desde el Génesis. Es un principio muy importante, porque la base fundamental de la propuesta es precisamente a partir del Nuevo Testamento. La famosa la teología positiva, esta teología solidaria con el marginado, con el excluido, con el explotado. Bartolomé de las Casas, con esta concepción y carga teológico-política, ontológica y metafísica, asume el compromiso de hablar solidaria y caritativamente por los indígenas, habitantes naturales de América, porque también son hijos de Dios. Dios, entendido en el profundo sentido cristiano como verbo, logos, voluntad y vida. Estas diversas expresiones del verbo, de la verdad, conducen a la humanización del ente, del ser humano en la existencia, como ser situado en el mundo, en la historicidad concreta. Porque, cito a un destacado, un reconocido maestro y filósofo, Leopoldo Sea. Leopoldo Sea, en un texto, La filosofía americana como la filosofía sin más, dice lo siguiente. En una discusión con un gran amigo, por cierto, de Gustavo Gutiérrez, Augusto Salazar Bondi, contestándole porque se suponía que en América no se hacía filosofía. Y Leopoldo Sea escribe el texto La filosofía americana como filosofía sin más, retomando toda la tradición teológico-religiosa. Y dice lo siguiente: Sea: verbos, logos, palabra, diversas expresiones de un mismo y grandioso instrumento mediante el cual el hombre no solo se sitúa en el mundo y el universo, sino que hace de ellos su hogar. Es por esto por lo que el verbo posee, desde los primeros balbuceos del hombre, la mitología, un carácter que podríamos considerar mágico. La palabra es magia, lo que hace posible la existencia de algo de la nada. Y más que nada, el poder creador por excelencia. En el principio era el verbo, reza la Biblia. El verbo que crea de la nada, nada antes del verbo, todo después de él. Basta que diga, hágase la luz, para que la luz se haga, y con la luz todo lo que pronuncie el verbo, verbo que al final de esta aventura bíblica encarna en el hombre y se transforma en redención, esto es, en humanización plena. Se negó primeramente la humanidad de Dios. Precisamente en el caso concreto del Perú, la pregunta más importante: ¿son o no seres humanos los indios? Por eso lo que señala Sepúlveda era brutal. Un filósofo moderno, estudioso, él estaba en Roma, lo trae a Berlín para discutir. Pero Bartolomé de las Casas era rijoso, la mera verdad. Le gustaba, y además un gran defensor, un hombre entregado a esa defensa. Y él, a pesar de todo, siempre creyó una posibilidad de utopía. Los textos de Marcel Batallón, señalaba el maestro Sánchez, a Lewis Kenke. Realmente hay mucho sobre Bartolomé de las Casas, incluso allí en un texto, por cierto, del Mundo Gorma, llega a considerar que la inferiorización que hacía Sepúlveda respecto de los indígenas, pues era realmente una forma retórica. Y no es cierto. A pesar de que traduzco la apologética sumaria, que son 2 volúmenes, no es verdad. La posición de poder, representación del rey, del caso de Sepúlveda, era profundamente excluyente.
como práctica de poder. Una humanización común a todo ser humano, la que, regateada con la conquista de los habitantes y dueños naturales de América, Bartolomé de las Casas, al hacer un recuento de los acontecimientos de la conquista y sus consecuencias inmediatas, el reclamo de los conquistadores, los derechos de guerra y conquista, lo que trajo consigo la encomienda, la esclavitud, la destrucción y la muerte de los habitantes naturales de América. En la brevísima relación de la destrucción de las Indias de 1542, después de la publicación de las Relaciones de Francisco Vitoria, de esa experiencia extraordinaria, y que Francisco Vitoria se ordenó que se decomisara reelecciones por Carlos V, porque atentaba primeramente contra la autoridad del Papa y del Rey sobre las tierras conquistadas. Dominico, el padre del derecho internacional. Entonces era impresionante ver cómo aquel hombre que venía de toda Europa, que lamentablemente tuvo que retirar 3 reelecciones, porque ordenaba Carlos V que de otra forma recogería y además apresaría a nuestro querido Francisco Vitoria. Tuvo que entregar la palabra, la frase es brutal: de otra manera, dice el rey, me daré por mal servido y aplicaré toda la fuerza de la ley. La traducción la hace ni más ni menos un gran especialista en filosofía, maestro mío, por cierto, el maestro Antonio Gómez Robledo. Él hace la traducción de las reelecciones y él introduce la carta, que es brutal. Entonces, brevísima relación de la destrucción de las Indias busca dar cuenta de la gran cantidad de muertes de los habitantes del nuevo continente, lo dice Las Casas, por las tiranías infernales y obras de los cristianos injustas y tiránicamente. Por esas y otras razones se han exterminado hombres, mujeres y niños, y hoy, en estos momentos, no hacen sino despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas. En América, es cierto, no se sabe exactamente cuántos habitantes había. Se calcula que había 100 millones de habitantes. Enfermedades, destrucción y muerte. Al siglo XVII solo quedaban cerca de 7 millones. Era muy poca la población, se diezmaba. Pues era un verdadero problema. Las Casas veía, cuando uno lee la revista de destrucción de las Indias, no lo puede creer. Eso no puede ser. Eso estaba loco en Las Casas, lo que estaba diciendo. Él lo vivió de experiencia propia. Él estaba de experiencia, por ejemplo, de la Vera Paz en Guatemala, una autovía. Acá lo intenta después Vasco de Quiroga con los hospitales Pueblo de San Agustín. Por Las Casas lo intenta y la destrucción fue brutal por ese proyecto de pacífico de conversión. Cito a Las Casas: la causa porque han muerto y destruido tantas y tales, tan infinito número de ánimas los cristianos, ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos y sin proporción de sus personas. Porque la insaciable codicia, ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo, se pudo por aquellas tierras tan felices y tan ricas, las gentes tan humildes, tan pacientes y tan felices a sujetarlas, a las cuales no han tenido más respeto, ni de ellas han hecho más cuenta y estima, no digo que de bestias, pero como a menos que estiércol de plazas. El texto, la brevísima relación, fue considerado un libelo
con información infundada y falsas acusaciones. Incluso Las Casas fue calificado reo de alta traición y acusado de luterano. El discurso causará gran revuelo, contradicciones, oposiciones, adhesiones, resentimientos y odios. Ya en 1562, que había muerto Las Casas, la Real Audiencia de la Ciudad de México ordena revisar el alegato y solicita al rey español que su autor sea vituperado públicamente y públicamente prohibidos sus libros. Ya desde el siglo XVII fue acusado de plagiario por Fray Juan Meléndez, que también era la orden dominica, al sostener que dicho libro procedía de un autor francés traducido al español con un título apócrifo. Así marcha a través de la historia hasta arribar al siglo XX, a través del tiempo. Algunos lo absuelven y otros lo detractan con los peores calificativos. Los segundos lo consideran, según Hans Magnus Enzensberger, que es realmente un polaco, muy raro, también decían que estaba medio loco, pobrecito, pero bueno. Dice, comúnmente, en 1527, un anarquista testarudo, 1933, un predicador del marxismo, un demagogo nefando, 44, un igualitario obsesionado por el diablo, ay Dios, 1946, un paranoico en sus imaginaciones sin medida e inoportuno en sus expresiones, 1947. Pero no quedó ahí, no quedó ahí. Lo más grave todavía lo dice un gran intelectual, literato, escritor, todavía Ramón Menéndez Pidal, en 1963, a la edad de 93 años, pretende conjurarlo. Chido, eso está me gusta, conjurarlo. Lo cual el norteamericano Lewis Henke, con fuerte ironía en su defensa, impugna la consideración de Menéndez y Pidal al considerar que este, lo cito, apenas logra distinguir a un indio muerto en lugar de la matanza. Vea el escenario desde la comodidad y el progreso cultural que América debe a los españoles. Ya dejo el texto. Voy a dejar el texto al maestro, a mi querido Miguel, donde se puede ir efectivamente. Estas actitudes son obvias en los detractores, los enemigos y los simpatizantes de la obra lascasiana, porque todavía aún en la actualidad el núcleo central de la discusión filosófica, política y cultural sobre la conquista y la dominación americana por España sigue levantando pasiones y discusiones enconadas. Bartolomé de las Casas, un crítico de su propia sociedad, un luchador desde dentro y desde fuera, en contra de cualquier forma de dominación y exclusión, un opositor moral que golpeó donde más duele al poder. Es él quien opta por la oposición, por el bando minoritario más débil, por la cual multiplica su tarea teológica, política y religiosa. Durante su larga vida se ocupa de la redacción de memoriales y demandas con propósitos e intención política y religiosa. Todavía sorprende que la obra teológica, política, religiosa de derecho de Bartolomé de las Casas sea calificada de poco objetiva y por lo mismo deleznable para algunos autores y estudiosos. Y cito a Arturo Warburg, un antropólogo, bueno, da cierto mérito, ya está muerto Arturo Warburg, para quien Bartolomé de las Casas no era santo de su devoción, porque fue de vida agitada, de pasión frenética, de dedicación obsesiva, pasional y poco científica. Por ello, no le parece demasiado persuasivo y menos aún objetivo y serio. Sin embargo, considera innecesario reivindicarlo como un precursor de su disciplina, la antropología, como de las ciencias sociales y de las humanidades modernas. Aunque habrá que cuestionar los supuestos de los que éste parte en el análisis crítico, por ejemplo,
¿Qué sí y qué no acepta o rechaza de la inmensa obra de Bartolomé de las Casas? ¿Bajo qué criterios de cientificidad? Por el momento no es posible entrar en esta discusión. Solo quisiera dejarlo señalado. Y aceptemos los criterios de cientificidad con los que Warman juzga a las casas, asumamos de forma afirmativa sus argumentos. Fíjense, uno camina entre los muertos y no se puede subir, no se vale, pero bueno, eso es la trampa en la academia. Por eso, según Warman, me propuse reivindicar a Bartolomé de las Casas como parte de la profesión del científico social, para recuperarlo en su integridad, sin fragmentarlo en su totalidad. El observador y el tratadista, el político exaltado, el opositor irritante, el amigo del monarca y el defensor de los indios constituyen una unidad. Todas sus facetas se nos han presentado como alternativas y como dudas, como posibilidades en la perspectiva de nuestro tiempo. Somos herederos de la complejidad que implica investigar y participar en nuestra propia sociedad. Somos herederos de las que hoy llamamos contradicciones de las casas. La actividad crítica y comprometida, la búsqueda de la justicia junto con la verdad. Después de esto, volvamos a la brevísima destrucción y del único modo de traer a todas las gentes a la religión de Cristo. Son dos textos importantes y un hito revelador sobre los procedimientos políticos y religiosos adoptados para evangelizar a los habitantes y dueños naturales del nuevo continente. Las Casas toma conciencia plena de que la dignidad humana es algo común a todo ser humano, porque, como dijera atinadamente Lewis Genke, la humanidad es una. Esta es la concepción metafísica fundante en la unicidad fenoménica del ser siendo en la historicidad. Al defender la inalienable libertad, justicia, equidad y derecho de existir y de razón de todos los seres humanos, como de los diferentes pueblos y culturas en el mundo. Incluso condena toda imposición para difundir la fe cristiana, aunque sea como se creyó, con el propósito previo para combatir las idolatrías, solo alcanzable, según algunos religiosos de la época, con el sojuzgamiento de los indígenas. En una reunión, por cierto, trajimos a un franciscano, perdona que no recuerdo yo su nombre, lo trajo la doctora Cecilia Frost. Preguntaba cuándo realmente se hace una secularización de la verdadera fe cristiana en América. Y la respuesta del franciscano dijo contundente: la secularización de la fe cristiana solamente se logra hasta el siglo XIX. Quiero decir que la doctora Frost es una gran estudiosa de la orden de los franciscanos. La sorprende la muerte trabajando los jesuitas. Una extraordinaria traductora, tradujo a Foucault, a Burke. Era grande entre las grandes, pero además era altota. Maestra Frost. Pues sí, era muy alta la maestra Frost. Y era la única que yo vi que le permitía traer los libros, doctor Concha, de todas partes, y trabajaba a mano. Por fortuna, la doctora Patricia Escandona era la que transcribía a veces los textos, pero Frost era una persona, y su tesis titular fue sobre los franciscanos, que se agotó inmediatamente, y después se murió. Murió nuestra querida. Cito, por cierto, voy a citar ni más ni menos a Bartolomé de las Casas en su tratado, en el tomo 1, dice Las Casas: conviene saber, pacífica y amorosa y dulce, caritativa, alectivamente, por mansedumbre y humildad y buenos ejemplos, convidando a los infieles y mayormente los indios, que de su natura son mansísimos y humildísimos y pacíficos, dándoles antes dones y dádivas de lo nuestro,
que tomándoles nada de lo suyo, y así ternan por buena y suave y justa Dios al Dios de los cristianos, y de este modo querrán ser suyos, recibir su fe católica y su santa doctrina. Sojuzgadlos primero por guerras, es forma de vía contraria de la ley, el yugo suave y carga ligera, y mansedumbre de Jesucristo. Es la propia que llevó Mahoma y llevaron los romanos, con que inquietaron y robaron el mundo. Es la que tienen hoy los turcos, moros, y que comienza a tener el jarife. Por tanto es iniquísima, tiránica, infamativa del nombre melífluo de Cristo, causativa de infinitas nuevas blasfemias contra el verdadero Dios y contra la religión cristiana, como tenemos longuísima experiencia que se ha hecho y hoy se hace en las Indias. Termina Bartolomé. Bartolomé de las Casas insistirá con intrepidez ante el rey y en todos los espacios a su alcance que los reyes, por eso que le decían que no lo había dicho, sí lo dijo, por derecho divino están obligados a procurar que la fe de Jesucristo se predique por la forma que el Hijo de Dios dejó en su iglesia esta vida, con la paz, con mansedumbre, con respeto de su humanidad. Que entienda, oídos que oiga. Por eso, para fortalecer la propuesta argumentativa de nuestro personaje, Alicia Gochman señala que, la cito, en su famoso tratado del único modo de traer a todos los pueblos a la verdadera religión, sostuvo Bartolomé de las Casas que no está en potestad de los hombres, sino en las manos de Dios, discernir a los que de hecho han de formar parte de la cristiandad. De este favor ninguna nación en el universo mundo ha sido de todo excluida. Es la iglesia la encargada de llamar en el tiempo a los elegidos por Dios. Ha de llamarlos a saber a través de la persuasión del entendimiento, así lo dice Bartolomé de las Casas, por medio de razones y la invitación y sabe emoción de la voluntad, que también está en las reflexiones de Francisco Vittorio. Hay que darles tiempo para que se conviertan y abstenerse por completo de toda violencia. De otra manera, es fomentar un equívoco cuyo único resultado es crear un resentimiento perdurable y simular conversiones. Las Casas, polemista, polémico, provoca discusiones, reacciones, conversiones, transformaciones, odios, resentimientos entre los hombres de su tiempo y en el transcurrir histórico hasta alcanzar el siglo XX. Acuérdense que un gran biógrafo, un gran estudioso de las Casas, fue el secretario de Educación por allá de Guadalajara, Agustín Yáñez. Agustín Yáñez, realmente estudiando a las Casas, abogado, literato, Yáñez hace un texto muy bonito sobre Bartolomé de las Casas, un texto ejemplar. Con las Casas no hay el punto medio, no hay la frónesis, o estamos de un lado o de otro. El punto medio no, porque no es dianético. Entonces, Agustín Yáñez, y lo que hizo después, ese gran estudioso también de las Casas, Mayares Carlo, extraordinarios, no se queda impresionado, dice, bueno, ¿por qué tanto problema? Yo tengo sin entenderlo hasta ahora. Pero los grandes hombres siempre pues hacen ronchas, y ronchas fuertes. En el caso de las Casas no eran ronchas, era todo sarpullido. Entonces, eso no les gustaba, sobre todo a los encomenderos. La apelación que hace Montesinos, que reporta las Casas, la historia de las Indias, la apelación es una apelación de conciencia de fe, de la salvación del alma. No es moderna, pero es teológicamente fundada. Por cierto, yo no sabía que los sermones se hacían en comunidad. Te lo tocó a Montesinos leerlo.
como yo tengo, me dispensan algunos buenos amigos, creyentes de fe profunda, pues me enteré. Siempre aprende uno. Yo quiero aprender siempre de todos ellos. Gente buena, gente humilde. Sus tesis filosóficas, teológicas, políticas, religiosas, sus textos más representativos como Historia de las Indias, 3 volúmenes. Muchos hablan de Historia de las Indias y no la han leído. Se están en papel cebolla. Se pasa uno, no pasa. Dice, ya me lo voy a llegar. Tratados 1 y 2. Su apologética historia sumaria. 2 volúmenes. De Regia Protesta. Y los textos después, donde se esculpa realmente sobre los negros. Ya no circuló, como decía Padre Sánchez, no llegó acá. Uno tiene que ir pepenando por ahí. Y bueno, pues, yo personalmente deseo amarme, yo los tengo. Si tengo los de Francisco Suárez, ¿por qué no detenerlos en las casas? Sí. Pero bueno. Y todos los textos arriba citados muestran a un ser humano dispuesto a defender teológica y políticamente los derechos de los habitantes del nuevo continente. Su pensamiento filosófico político va de la época medieval al Renacimiento y a la modernidad plena. Las casas, el ser humano, el polemista, el luchador social, se pondrá del lado de los dominados, los excluidos y los esclavizados, aunque conocedor de la suma teológica, la suma contra los gentiles, tratados de la ley, tratado de la justicia, opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, de Santo Tomás y la política de Aristóteles. Me da mucha risa porque cuando habla precisamente en la Historia de las Indias, al pobrecito Aristóteles lo manda a que hiervan el plomo hirviente, me refiero por la demostración que hacía. ¿Me recordar ese pasaje, mi querido Miguel? Si no, sí, es que hierves, pobre Aristóteles, pues era un hombre de su tiempo, ni modo, ¿qué podíamos hacer? Pero así la pasión, esa pasión es un hombre desmedida. Circula del espíritu medieval al Renacimiento a la modernidad, y ahí se constituye en el horizonte ético, político, religioso y teológico desde una realidad nueva que demanda respuestas solidarias concretas contra aquellos que buscaban pisotear la dignidad humana. Acuérdense que a uno, por allá en la época del Renacimiento, fue quemado, vivo. Otro tuvo que desdecirse para defender ese sentido de la dignidad. La dignidad humana es una distinción diferente. Y esta es una profunda raíz cristiana. Y esto mirado desde un vértice complejo que dialéctica y procesualmente camina entre el medievalismo y la modernidad renacentista, entre la filosofía y la teología, la razón y el derecho, entre la recuperación del honor, del deber y de la disciplina religiosa de su orden. Todas ellas, cualidades hipotéticas y únicas para incidir en el supuesto principio del progreso, de la libertad, la justicia y la equidad solidaria con los otros. La libertad es el constituyente esencial del ser humano. Aquello que decía San Ambrosio, precisamente. Perdón, yo no soy religioso, si digo, ay, me perdona. Yo soy, pues realmente, pues, soy cristiano, muy cristiano. Pero más, soy guadalupano. Sí, pues, hay que confesar uno, y no avergonzarse. Allá me escuchan los marxistas y dicen, bueno, sí, pues no me importa. Pero bueno, si digo barbaridad, San Ambrosio habla de esta capacidad que da Dios al hombre, primeramente, para equivocarse. Y después da la libertad, para que el hombre pueda enfrentar su propia razón. Entonces, está contemporáneo ni más ni menos de San Agustín. Extraordinario personaje, y atraviesa toda la Edad Media
hasta llegar a un personaje, Luis de Molina. Esta recuperación importante, con una gran fuerza, pues uno tiene que penarse. Ser creyente no es pecado. Pobre de aquel desgraciado, decía mi maestro Robert C. Harman. Decía Harman, dice, bueno, el pesimista es el que todo lo ve negro, dice, y pues, lamentablemente no puede ver la luz. Y bueno, los creyentes tenemos por lo menos esperanza y fe. Una fe razonada, suficientemente fuerte. La libertad es el constituyente esencial del ser humano porque ella implica el sinónimo de perfección, de entidad, de identidad, de progreso, de mejoramiento y de superación, del aniquilamiento hipotéticamente de la imperfección y del retroceso. Esta es libertad de progresar en la línea del ethos de la vida cotidiana y de la moralidad, en la que se busca el bien común, el buen vivir que manejan ahora los indígenas y todo, y el convivir en la sociedad comunitaria, la cual constituye la verdadera fase y el verdadero sentido de la palabra libertad. Por lo mismo puede decirse que las casas asumen la libertad como proyecto al señalar que el orden natural de las cosas es de tal condición que los señores que son inferiores imitan a los superiores según la posibilidad de su naturaleza. Por eso los agentes naturales son como superiores, hacen que los seres pacientes se asemejen. Esa es la base de la educación, porque no ve a hombres superiores ni inferiores, eran hijos de Dios. Este orden natural en las casas es una reflexión crítica, una respuesta a los detractores de los indígenas, habitantes y dueños naturales del nuevo continente, considerados como inferiores, donde ya no es el orden cultural en el que cada ser humano tiene su lugar, sino la circunstancia histórica de la existencia, de su existir como seres humanos situados en un tiempo y espacio, porque el orden al que refiere el obispo de Chiapas es algo que cada ser humano, cada individuo es capaz de conquistar por sí mismo en relación comunitaria con nosotros y con los otros, lo cual de ningún modo está determinado por ley natural alguna. Porque es el ser humano, concebido antropológicamente como el centro de la naturaleza y del mundo, el que organiza la realidad material y la pone a su servicio. Y es por esto que lo que el mundo pueda ser históricamente dependerá de la capacidad del ser humano para dominarlo. Las casas, en ese sentido, es un moderno, porque para él la cultura no es determinante. La cultura se adquiere y se potencia con la educación, el ingenio y la experiencia histórica vivenciada. A este respecto, el maestro Leopoldo Sea considera que un texto que casi nadie lee, porque decían que el maestro Sea leía nomás 3 libros, ya te podíamos ahorrar de más tiempo. El maestro escribió 58 libros, pero además escribió aproximadamente 650 artículos a nivel internacional y más de 14,000 artículos en periódicos. ¿Cómo es que vivió muchos años el maestro? 92 años, imagínense. Dice Sea, la razón, el ingenio, la inteligencia no son así privativos de unos hombres con exclusión de otros. Será su uso el que determine sus posibilidades, sin que éstas indiquen diferencias absolutas. El hombre es lo que quiere y puede llegar a ser históricamente, y no porque unos hombres sean inferiores a otros, sino por situaciones ajenas a su voluntad. Algunos hombres parecen tener una inteligencia aparentemente más desarrollada que otros, desarrollo que por supuesto existe, pero solo como expresión de una mayor y más amplia experiencia que ha faltado a los hombres como a los indígenas, a los que se han encontrado los españoles, pero una experiencia que puede ser adquirida siguiendo e imitando a quienes ya la han alcanzado a lo largo de una historia que no ha sido la historia de los indígenas. Se va la filosofía de la historia americana.
hablando 800 años. Cabe decir que Las Casas en sus orígenes es historiador y partícipe de la encomienda, por herencia de su padre don Francisco de Las Casas, a la vez que es acompañante de la empresa marina en el segundo viaje de Colón. Llega de Española y por sus servicios la corona le da una encomienda y puesta en práctica en las Antillas. Ahí donde la juridicidad de la institución que encomendera dará inicio a la nueva etapa de dominación en América, cuyo desarrollo e implantación e influjo en todo el continente americano. Empero, Bartolomé de Las Casas, ya fraile, luchará por la desaparición de la encomienda, por el abuso y la voracidad de los encomenderos, la cual se había trocado en un organismo negativo de destrucción y muerte para los indígenas. En la nona y 10ª razón de los tratados, Las Casas condenan la encomienda al considerar que, lo cito, a aquellas gentes todas, aquellos pueblos de todo aquel orbe son libres, la cual libertad no pierde por admitir y tener de vuestra majestad, por universal Señor, antes suplidos si algunos defectos en sus repúblicas padecía. El señorío de vuestra majestad así gobernasen de mejorada libertad, para la cual ni para cosa ni parte de lo no hay, ni vive sobre la tierra príncipe, ni señor espiritual, ni temporal que tenga poder absoluto alguno, ni ordinario, ni inexplicablemente ofender la soberanía y divinidad majestad, porque no recibe ninguno el poder y potestad de Dios, porque todos viven y reinan para la destrucción de los pueblos y de su iglesia ofenderle, sino para edificación y conservación de los y de las, para en ellas servirles. No deben, pues, los indios ser dados a los españoles en encomienda, ni por vasallos, ni de otra manera sacarse de la corona real, porque son libres y de natural libertad. La filosofía jurídica y política de Las Casas es fruto de un trabajo de búsqueda intelectual en la que no dejan de tener puntual reflejo muchos de los avatares de la peripecia humana del protector de los indios. No en vano se ha indicado reiteradamente que en él teoría y práctica se hayan unidas en inseparable maridaje. Su doctrina debe ser enjuiciada más que como resultado de una conquista, como la repetición de algo ya dado. Esta conquista en un autor de frontera como lo es Bartolomé de Las Casas, que se debate entre los ecos postreros de un mundo medieval y los nuevos apremios del despuntar de problemas e inquietudes que marcan el tránsito a la edad moderna. Las Casas insistirá en Tratado 1, en sus proposiciones 28 a 30, que la invención del repartimiento y las encomiendas es el peor y más nefando que le puede pasar a los seres humanos libres. Por estas y otras razones y motivos, en Dirreya Protesta reafirmará: por esta encomienda o repartimiento, que fue la más cruel especie de tiranía y más digna de fuego infernal que pudo ser imaginada, todas aquellas gentes son impedidas de recibir la fe y la religión cristiana por ocupadas noches y días los españoles. Sus infelices tiranos encomenderos en las minas de trabajos personales y tributos increíbles, y con proseguir y echar de los pueblos de los indios a los religiosos predicadores de la fe que les doctrinan y han conocimiento de Dios, y no tener testigo de sus violencias, crueldades, latrocinios continuos y homicidios. Por estas encomiendas y repartimentos han padecido y padecen continuos tormentos, robos, injusticias, y en sus personas y en fijos y mujeres y bienes, los indios. Desde la perspectiva de la Regia Protesta se sintetiza la concepción filosófico-política y el evento de las lógicas consecuencias del justnaturalismo racionalista de Bartolomé de Las Casas. Por ello puede decirse que de Regia Protesta es una reflexión filosófico-política sobre las libertades y el derecho. En consecuencia, hipotéticamente supone la argumentación teórico-formal tanto de sus propuestas de derecho natural y naturalista como just positivista más acabada, lo cual se demuestra a través de una graduación selectiva de textos y principios enunciados, implícitos de forma sistemática, ya en las obras lascasianas, las cuales muestran el avance, el desarrollo y el crecimiento de su doctrina. Por otro lado, es importante señalar que tanto la apologética como la historia no fueron concebidas como obras independientes, pues responden desde un principio, según el mundo Gorman, a propósitos objetivos bien definidos,
La apologética historia, por su propio carácter de historia, es apologética historia. Es un relato consagrado a poner de notoriedad y honrar las excelencias de los habitantes naturales del Nuevo Mundo, aunque habrá que advertirse que esta no es una simple panegírico de inventarios de elogios, sino un alegato científico destinado a demostrar que los seres humanos gozan de plena capacidad para gobernarse, donde no han de ser la excepción los habitantes de nuestra América. Dejamos lo demás pendiente. Muchas gracias. Toda una visión de demostración permanente de un personaje, de una construcción de una leyenda negra o condiciones históricos-sociales que el doctor Sánchez hablaba, experiencias de vida. Las condiciones históricas eran precisamente esas, y en esa relación realmente pensar en Bartolomé de las Casas, no sé, me llegó por ahí un ruidito extraordinario que ya lo van a beatificar. Dios quiera, Dios quiera. Y 800 años de la orden de los predicadores. Presento a ustedes este hermoso trabajo, motivado por alguien que yo he esperado toda la vida, Bartolomé de las Casas. El pensamiento filosófico, político, teológico de Bartolomé de las Casas, Sevilla 1474, Madrid. Realmente dicen que bautizó 60,000 gentes en Oaxaca, que le dio hasta fiebre. Le dio hasta fiebre. Pero bueno, en cambio las Casas, con el profundo perfil cristiano, había que convencerlos. Se ha considerado a las Casas como el fraile de grandes anatemas, de oposiciones y contradicciones, creador de profundas pasiones y de prácticas solidarias, caritativas, con un intenso sentimiento y amor cristiano por los excluidos, los dominados y los esclavizados, pero también de grandes oposiciones, resistencias y denuestos. Así, para las Casas, cito a un gran historiador, el maestro Antonio Pompa y Pompa, dice Antonio Pompa y Pompa refiriéndose a las Casas. Las Casas, muchos días hambrientos, se abalanzan contra estas humanas gentes para someterlas y esclavizarlas. Concibe el etos del mundo como espíritu de justicia y equidad en la fenomenicidad histórico concreta. Por ello, para él, la cristianización de los habitantes de las tierras conquistadas por España debía ser pacífica, amorosa y dulce. Su propuesta entra en oposición con otras formas y métodos de evangelización, pero esta es defendida con pasión, sentimiento y amor cristiano. Las Casas hacía el llamado para que se catequizaran primeramente a las gentes y después, por libre decisión, pudieran tomar la fe de Cristo. Un sacerdote de la Gran Antequera, 1566. Hubiéramos querido que se hubiera muerto aquí. El que se murió es Cortés, pero bueno, está bien. Está bien. Está en el Hospital de Jesús todavía, sus restos, pero bueno, se quedó. Es la expresión de una vida de compromiso y responsabilidad ética, de derecho y de solidaridad cristiana, de caritas, es decir, de ser solidaria y humanamente con los otros, con el prójimo, con los habitantes naturales del continente recién descubierto y conquistado, como él decía en la reelección del Dosito, con todas esas universas e infinitas gentes, en la defensa contra la injusticia y la negación de la humanidad de estas gentes, ejercida por los conquistadores y los encomenderos, como dice Bartolomé de las Casas, como lobos y tigres y leones crudelísimos de... Antes de dar inicio, quiero agradecer siempre esa actitud dispuesta de nuestro querido
doctor Miguel Concha, por escuchar, por compartir una misión de vida, una misión con los marginados, con los explotados, con los excluidos. Esa misión resulta ser importante. Bartolomé de las Casas, un personaje, cuando a mí me invitaron a presentar el doctor Francisco Piñón, pues me dio mucho miedo. Sobre todo porque Bartolomé de las Casas no es un hueso fácil de roer. Y sobre todo porque son muchas páginas que revisar. Y particularmente